Si me permites, Paco, ándale, iba a grabar, ya estamos grabando. Excelente. Pues bienvenidos a todos. El día de hoy precisamente vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la neurodivergencia. Y antes de irme de lleno con el tema, les tengo preparados un par de videitos para los que llegan así como, ¿y qué es eso de neurodivergencia? ¿De qué nos va a hablar Uriarte? Ahí les va un poquito, nada más confírmenme que se escuche el videíto. Existimos, estuvimos siempre. Somos ese compañero callado y esa abuela que tejía cuadraditos. Esa amiga que metía siempre la pata y ese tío fanático de los fierros. Somos ese primo que hablaba raro, ese chico fanático de anime, ese señor que está en una esquina sentado en un colchón, se mece y no tiene a nadie. Somos mucho más de tu idea de lo que es un autista, somos mucho más que ese estereotipo, que esas películas, que esas series. Somos una en 36 personas. Fuimos uno en tu clase de teatro, uno en esta misa, cientos en esa maratón, miles en esa hinchada. Somos 220 millones de autistas en todo el mundo. Y no somos solo ese niño genio o esa nena tímida. Somos autistas y somos adultos. Existimos hiperverbales y no hablantes, tímidos y extrovertidos, combativos, temerosos, rígidos, risueños, caóticos, hiperempáticos, resistentes, solidarios, generosos. Existimos por fuera de tu capacitismo, tu ceguera o tu ignorancia. Nos unimos para hacernos saber nuestros derechos, hablar entre nosotros y ayudar a ese que todavía no lo sabe. Estamos acá, estuvimos siempre. Y cada día alguien más descubre que está dentro del espectro autista. Somos una creciente e inmensa minoría. Y no nos vamos a ningún lado. Bueno, la razón por la cual les pongo este primer video es para hacer conciencia de que estamos hablando que hay millones y millones, cientos de millones de personas en el área neurodivergente. Él estaba hablando solamente de una parte que es el espectro autista, pero la neurodivergencia va todavía más allá del espectro autista. Sin embargo, el día de hoy mucha gente está buscando soluciones para el autismo, para el TDA, para el TDAH, para la dislexia, la dispraxia, problemas del habla, conductuales, etc. El autismo nivel 1, también conocido como autismo de alto funcionamiento, es el grado más leve dentro del espectro autista. En los niños, suele notarse porque necesitan apoyo, pero pueden desenvolverse mejor que quienes tienen niveles 2 o 3. A simple vista, muchas veces no parece que tengan autismo, pero hay señales claras en su forma de comunicarse, comportarse y adaptarse a los cambios. Por ejemplo, un niño con autismo nivel 1 puede hablar con fluidez, pero tener dificultades para mantener una conversación, entender bromas, sarcasmos o el lenguaje corporal puede parecer muy literal y no captar el sentido emocional de lo que otros dicen. También puede tener intereses intensos y específicos, como los dinosaurios, los trenes o la tecnología, y hablar de esos temas una y otra vez. En el área social, suelen preferir estar solos o jugar a su manera, y les cuesta entender las reglas del juego o compartir con otros niños. A veces son perfeccionistas, se frustran fácilmente o se ponen ansiosos si algo cambia de su rutina. Además, pueden presentar hipersensibilidad sensorial, reaccionando de forma fuerte ante ruidos, luces o texturas que para otros pasan desapercibidos. En resumen, un niño con autismo nivel 1 comprende el mundo de forma diferente. Necesita apoyo para entender lo social y manejar sus emociones, pero con las herramientas adecuadas, puede desarrollarse plenamente y aprovechar sus grandes habilidades. Entonces, bien importante, ahorita en el primer video hablábamos de millones de personas, uno en 36 decía. El mes pasado estuve aquí en Nuevo León, en México, en una conferencia de autismo para padres de familia, donde nos decían que el último estudio en Nuevo León es un niño de cada 26 presentan algún tipo de neurodivergencia. Entonces, vamos a ir poniéndole nombre de qué onda con esto, qué tiene que ver la neurodivergencia con el autismo, con el TDA, con el TDAH, con el TEA. Pues bueno, esto se ha hecho tan amplio
que incluso hay médicos que el día de hoy te dicen, oye, ya eso de nivel uno, 2 y 3 ya está descartado, ya está obsoleto, ya se habla más de un espectro. Entonces, toda la parte neurodivergente es cualquier rasgo que se sale de lo contrario, que es llamado neurotípico. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene que ver a estos temas, la forma políticamente correcta de tratarlos, tiene que ver con la El neurodivergencia. autismo Ahora, bien importante, el autismo, toda la parte neurodivergente, todo el TDA, TDAH, tiene relación a la parte neuronal. Y es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que tiene que ver con el área neuronal, con el cerebro, pues bueno, también tenemos que saber que el cerebro también se alimenta, por lo cual la nutrición tiene una relación directa en la neurodivergencia. Ahora, algo bien importante, porque cuando hablamos de estos temas, también tenemos que entender y respetar que cada cerebro es distinto, ¿ok? Entonces, y que es la nutrición la que puede generar un gran cambio. Ahora, ya antes de irme de lleno a todo este tema, otra aclaración que a mí me gusta hacer antes de iniciar es que como una de las recomendaciones de cómo tratar este tema de la neurodivergencia es a través de la familia. ¿Por qué a través de la familia? Porque te vas a encontrar con muchísimos casos donde se trata o se ve la neurodivergencia específicamente con el sujeto, con el paciente, con el niño, con la niña o el adolescente que es neurodivergente y dejas de lado a toda la familia. ¿Ok? Entonces ahí les va una de las razones, bueno, varias razones por las cuales esto se tiene que ver de forma familiar. ¿Ok? La primera razón, y creo que es muy importante, hasta un 70% de los casos de neurodivergencia se pueden rastrear hacia padre, madre o alguno de los cuatro abuelos. ¿Qué significa esto? Que si estamos hablando, David, fíjate que tengo esta persona y nos estamos dando cuenta que tiene rasgos neurodivergentes o ya tiene un diagnóstico neurodivergente, muchas veces ahí nos quedamos. Y algo que debemos de saber y de preguntarnos es, ok, ¿y de dónde viene? ¿Ok? ¿Y por qué debemos de preguntarnos eso? Pues porque va a ser más fácil saber cómo llevar este acompañamiento. Ah, fíjate, es que la mamá también, o es que el papá también, o sea, es que ni la mamá ni el papá presenta nada, pero uno de los abuelos sí, ¿ok? Entonces, esa es la primera razón. Si hay alguien neurodivergente en la familia, probablemente haya una o dos personas más. Segunda razón, porque cuando se trata la neurodivergencia solamente y esto pasa muchísimo en las familias con niños, solamente con el niño neurodivergente, muchas veces dejas al o a los hermanos a un lado. Entonces, pasan los años y resulta que el niño o la niña neurodivergente ahí va avanzando, pero los hermanitos quedan con el abandono de es que a mí nadie me puso atención porque alguien más necesitaba apoyo. ¿Sí les hace sentido todo esto que les estoy diciendo? Entonces, es verlo en el entorno familiar. Y por último, tienes que saber que más de la mitad de las personas que al menos a mí como health coach y con todo el equipo que estamos llevando todo este movimiento neurodivergente, más de la mitad de las personas que nos buscan no es ni la mamá ni el papá, es el tío, es la tía o son los abuelos que están buscando soluciones para este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, a veces es triste ver cómo es la abuelita la que está buscando solución y la mamá dice, es que mi niño es muy travieso. Y dices, es que no es que sea travieso, es que su cableado mental es diferente. O a veces es al revés, es la mamá la que está lidiando con esta situación y a veces la abuela o la tía sin saber todo lo que hay alrededor, dicen es que este niño lo tiene, en México se dice, o acá en Monterrey, muy chiqueado, muy chiflado, muy consentido, no sé cómo se diga allá en Chile, en Perú, en Panamá, en
otros países, otras ciudades, pónganme ahí cómo le dicen a un niño que a veces lo consientes de más o le das todo. Pero a lo que voy es que no siempre es eso. A veces es que uno quiere poner reglas y su cerebro trabaja de una forma muy diferente, ¿ok? Entonces, sí, ahorita les decía Paco, David Uriarte es ingeniero, pero el día de hoy ya tengo 15 años trabajando con toda la parte inquieto, mimado, regalón, exacto, travieso. Si es travieso, es un niño sano, pero hay una línea muy delgadita entre es travieso y ya no lo soporto, ¿cierto? O sea, que dices, a ver, aquí hay algo muy diferente, ¿ok? Entonces, la razón por la cual mi esposa y yo entramos a este mundo de la neurodivergencia fue porque llegamos a través de algo que algunos ya han de haber escuchado, que se llama cannabis medicinal o CBD, el cual no está legal en muchos países de Latinoamérica, pero en México se empezó a legalizar en el 2018 y eso me llevó a trabajar con médicos, con neurólogos, con neuropediatras, primero para la parte de la epilepsia, después del autismo y después del TDA y TDAH. Y después ellos se dieron cuenta que, número uno, el cannabis traía mucho sesgo, traía muchos mitos, traía mucho tabú y empezaron a buscar formas alternativas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con neurólogos del Hospital Zambrano y León del TEC de Monterrey acá en San Pedro, para tratarlo desde la parte de la nutrición. Y ahí es donde entran los omegas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Neurodivergencia, para los que dicen, ok, ya entendí neurodivergencia, entonces es TDA, TDAH, autismo, todo el espectro, sí. Y entender que no es una enfermedad, ¿ok? Que empieza como un rasgo, simplemente un rasgo neurodivergente, se puede convertir en una condición cuando requiere acompañamiento y adaptación y se puede convertir en una patología cuando ya hay sufrimiento o una disfunción clínica. ¿Ok? Entonces, es bien importante entender en qué proceso neurodivergente estamos. Si es un rasgo neurodivergente, es una condición o es una patología. Y también el día de hoy no vamos a hablar específicamente de esto, pero tienes que saber que hay una gran corriente de artistas, científicos, empresarios, deportistas incluso, que tienen su diagnóstico neurodivergente. Entonces hay un gran movimiento donde están llamando a la neurodivergencia como una parte de la evolución humana. ¿Ok? Entonces, lo que queremos el día de hoy es entender que la alimentación es un factor clave, ¿ok? Cosas básicas en la neurodivergencia, intentar revisar si la persona reacciona bien, que lo normalmente sí, a quitar azúcares, colorantes, gluten, alimentos procesados y ultraprocesados. Y por otro lado, priorizar alimentos reales, probióticos naturales, grasas saludables, caldo de huesos y omega 3. Entonces, ¿por qué? Porque el intestino influye directamente en el cerebro. ¿Quién de aquí ha escuchado que el intestino el día de hoy es el segundo cerebro? Donde nos dicen es que todo lo que pasa en nuestro cerebro va relacionado con el intestino, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidar a la de ya, o sea, inmediatamente empezar a hacer estos cambios. Si tú o alguien de tu familia tiene algún tipo de neurodivergencia, esta imagen, tómale una foto porque es algo que necesitas tomarlo en cuenta a la de ya. ¿Dónde entra Cincino? Porque muchos de ustedes, yo sé que ya son clientes de Cincino y dicen, oye, pero y luego entonces, ¿qué es lo que tiene que ver todo esto con Cincino? Pues bueno, que precisamente Cincino es una compañía cuya filosofía va de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, como lo decía Hipócrates. ¿Y qué es lo que estamos midiendo en Cincino? Bueno, estamos midiendo el equilibrio entre omega 6 y omega 3. Para los que son nuevos o no saben o no les ha caído el 20 de cómo deberíamos de estar, bueno, de una
de un balance ideal de omega 6 y omega 3 de 1 a 1, la ciencia te dice que puedes estar 2 a 1 o 3 a 1. Hay mucha gente que ve estos numeritos y dice, no entiendo, dos, tres, ¿qué? Bueno, 2 o 3 veces más omega 6 en tu sangre que omega 3. ¿Ok? Eso es lo ideal. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? No sé si ustedes sabían, pero en 1950 empieza la comida rápida, empieza el McDonald's, empiezan otro tipo de compañías y eso creo que en 10 años se movieran estos indicadores y empezara el punto de inflexión. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que pasó con estas grandes empresas de comida rápida? Inventaron algo que se llama comida procesada. Entonces, de estar 4 a 1, brincamos después hasta 25 a 1. Y después de la comida procesada, ¿a qué evolucionó? A la comida ultra procesada. Entonces, el día de hoy podemos ver resultados de 20 a 1, 25, 40 a 1. Entonces, hay mucha gente que cuando hablamos de estos temas se pregunta, pero ¿de dónde viene y por qué está aumentando tanto los números en todo el mundo? Y les digo, es que voltea a ver lo que estamos comiendo. Yo ayer fui con mis hijos a una fiesta de uno de sus compañeritos. Díganme, a ver si en otros países o en otras ciudades la alimentación en las fiestas de los niños es diferente, pero pónganme ahí qué les dan. Porque al menos acá en México, en Monterrey, de entrada dulces, pastel también. ¿Qué más? Bebidas, ya no les dan refrescos, en algunos casos sí, pero aún así les dan bebidas llenas de azúcar, pizzas, juguitos, exacto, gaseosas. Acá en Monterrey hay algo que se llaman chili dogs, que son como hot dogs, pero más procesados, puro dulce y gaseosas. Entonces, efectivamente, y tú dirás, ay David, son niños, ¿ok? No es todos los días. Ok, son niños y no es todos los días, pero el efecto puede durar 1 o 2 semanas, ¿ok? Muchísimo dulce. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuáles son las consecuencias de tener un desequilibrio en esta proporción? Son muchísimas y ya las hemos visto aquí en estas clases, pero hablando de toda la parte mental, de toda la parte del espectro autista y déficit de atención e hiperactividad, ahí te va. Las personas neurodivergentes suelen mostrar desequilibrio de ácidos grasos, una inflamación, déficit de EPA y DHA, funcionamiento cerebral, neurotransmisión y desarrollo neuronal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Eso afecta a nivel celular, vuelve la membrana dura y rígida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando hacer? Estamos buscando regresar a la célula a una función normal con una membrana suave y flexible. Entonces, que nos quede bien claro, el día de hoy lo ideal es, o la proporción ideal es 1 a 1, 2 a 1 o 3 a 1. La proporción media real anda en los 25, en algunos casos llegando a más de 40 o 70 a 1. ¿Ok? Entonces, primer punto para empezar a mejorar estas situaciones o estos rasgos, como lo decíamos al principio, medirnos. Medirnos. ¿Ok? ¿Por qué? Es bien importante que hagamos esta función de mínimo de conciencia con nuestra familia. ¿Quién de aquí, pónganme, quién ya se midió? Ándale, Janet me ganó. No sé si estaba diciendo que ella salió 32 a 1, pero ¿quién de aquí ya se midió? Y pónganme yo y pónganme en cuánto salieron. Porque tenemos que inspirar con el ejemplo. ¿Ok? Entonces ya hemos hecho más de 1.400.000 pruebas. ¿Ok? Donde estos son los resultados de muchos de nosotros: 9.4 a 1, Carlos, 70 a 1, 17 a 1, 32 a 1, 7 a 1. Entonces, sí, sí estamos viendo que la mayoría salimos con más omega 6
del que deberíamos, 81. Bueno, ¿qué es lo fascinante de esta prueba? Que esta prueba se logra con un par de gotitas de sangre y tú puedes tener los resultados. No sé a quién de aquí le guste viajar. A mí me encanta viajar, me encanta viajar yo, me encanta viajar con la familia y me encantaría ir al laboratorio a irme a hacer estas pruebas, pero sería muy caro. Entonces aquí lo que hacen la compañía es con un par de gotitas, son esas gotitas las que viajan desde tu país hasta Noruega a este laboratorio que es Servicios Analíticos Vitas, donde vamos a analizar tus resultados, ¿ok? Entonces, este laboratorio no es cualquier laboratorio, es un socio colaborador de la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? De la OMS, es socio oficial de grandes universidades como Harvard, Cambridge y Oxford y grandes hospitales como el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos y la Universidad de Lund en Suecia. Entonces, es uno de los top a nivel mundial, donde no solamente yo quiero ir a Noruega a dejar mi muestra. Pues bueno, dile que en octubre allá nos vemos. En octubre vamos a ir allá a Noruega. Por aquí tenemos a una compañera, Vale, que ella fue y si no me equivoco, creo que entregó un par de pruebas. Se hizo una prueba y ahí mismo las entregó. Entonces, quien se anote 23 de octubre, vamos a ir a Noruega a nuestro evento anual. Pero les decía, ¿qué es lo interesante de todo esto? Si tú eres médico, vas a recibir todos los resultados que yo sé que a los médicos les encanta, que es la analítica de los 11 biomarcadores. Pero ¿quién de aquí, como a mí, le ha pasado que de repente ves los resultados de una analítica de sangre y eso y jeroglíficos son lo mismo? Que dices, no le entiendo, son palabras raras con números raros, o sea, ¿quién me lo traduce? Bueno, la compañía tiene una aplicación web donde te traduce y te interpreta esos resultados. ¿Ok? Entonces, para mí es genial porque como las recetas y que dices, estos jeroglíficos de qué son. Bueno, aquí no pasa eso, porque aquí tienes una interpretación en semáforo, donde ese semaforito es muy, muy evidente. Rojo, alerta, cuidado, precaución. ¿Ok? Amarillo, ámbar, Lleno es de premium. atención, vamos a silenciar a Hernán, cuidado con sus micrófonos. Entonces, según el color en el que salgas, es lo que tenemos que hacer. Y verde, en verde, eh, tienes ya la certeza de que estás bien, de que ya regresaste al balance. Y el día de hoy, estos son los resultados a nivel mundial, ¿ok? Y así como ustedes compartían sus resultados, yo les comparto mi resultado. Yo salí con un desequilibrio de 18-1. Hay gente que dice, yo siempre tengo que aclarar, porque Paco habla muy bien de mí y habla de todo lo que he estudiado como biohacker y como health coach y más de alguno estoy seguro que ha de pensar, pues no ha de ser tan bueno si no salió en balance. Pero tengo que decirles que llevo 10 años, bueno, 9 años sin comer pescado, sin comer animales con una alimentación vegana. A pesar de eso, yo me suplementaba y yo consumía chía, linaza y todo lo que tú quieras de omegas vegetales, pero gracias a este examen me di cuenta que no era suficiente, que necesitaba algo más. Ahora, ¿estás de acuerdo que los que somos padres muchas veces nos dejamos a un lado con tal de ver a los hijos que estén bien? Entonces, lo primero que a mí me sorprendió fue cuando a mi hijo mayor le hice la prueba a los 4 años y sopas, que salió 97-1. Y luego mi hijo menor salió 23-1. Entonces, ¿consumes Balance Oil normal o vegano? Vegano. Yo tengo la fortuna de estar cerca de la frontera de Estados Unidos y pido mi Balance Oil vegano a Estados Unidos y luego me lo mandan. ¿Ok? Entonces, los que tengan personas veganas, sin sino en Estados Unidos y en Europa, tiene Balance Oil vegano. Entonces, ahí les va. El, el,
el tener la certeza con el examen de cómo estamos, a mí me ayudó muchísimo. Entonces me di cuenta que mi hijo menor, mi hijo mayor, mi esposa y yo todos, y después darme cuenta que mi mamá, mi papá, mi hermano, todos estábamos en desbalance. Entonces, aquí es donde entra la solución y aquí es donde entra algo que a mí me emociona mucho, porque no se trata de dejarnos en simplemente en el andamos mal. Bueno, estoy mal, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Ok? Entonces, cuando vemos que Cincino te da la solución, lo primero que tenemos que entender es que el balance oil no es omega 3, ¿ok? Y algunos se van a ir para atrás y van a decir, ¿cómo que no es omega 3, David? No, es una fórmula más avanzada que el omega 3. ¿Por qué? Porque si el omega 3 solito funcionara, ¿quién de aquí tiene amigos o clientes que ya consumían omega 3 y salieron en desbalance? ¿Quién de aquí ya consumía omega 3 y salió en desbalance? En mi caso, a mis niños yo les daba unas gomitas de omega 3 y salieron en desbalance. Yo ya había consumido omega 3 y salí en desbalance. Entonces, eso nos debe de dar una alerta. No es solamente consumir omega 3, ¿ok? Cincino entendió completamente eso. Entonces, es una fórmula de 60% aceite de pescado y 40% aceite de oliva. Eso crea algo llamado omega 3 rico en polifenoles. Específicamente, ahí les va. Podríamos, y por ahí tengo una clase hablando 38 minutos nada más del omega 3 del balance oil, pero yo les voy a dar para mí lo que yo considero las tres características más importantes en cuestión de diferenciación contra lo que hay en el mercado, ¿ok? La primera, la calidad. Ok, la primera que tienes que saber. La calidad que tiene el balance oil de Cincino te garantiza una pureza o un producto libre de metales pesados. ¿Quién de aquí ha escuchado que el día de hoy en el mar, bueno, en el mar la vida es más sabrosa, sí, pero en el mar los pececitos traen muchos metales pesados? Entonces, este producto es libre de metales pesados. O sea, te despreocupas de eso por la calidad que tiene. Número dos, la cantidad. La verdad es que a veces yo en lo personal considero hasta una grosería cuando me muestran otros omegas y que les digo, es que ve la cantidad, no trae nada, o trae solamente EPA, o trae solamente DHA. No, no, no. Entonces, cuando tú ves la cantidad por porción, 12 mililitros, te trae 2.500 miligramos. El EPA son 1.300 y de DHA 700. Ahora, tú dirás, ¿y eso qué es? El EPA está relacionado con la inflamación y el DHA está relacionado con toda la parte neurológica. ¿Ok? Entonces, número uno, ya les dije que es la calidad. Número dos, la cantidad. Número tres, se llama biodisponibilidad. ¿Qué tanto va a asimilar nuestro cuerpo el producto? Estarás de acuerdo conmigo que de nada te sirve también tener miles y miles de miligramos si tu cuerpo no lo asimila. Entonces, lo que quieres es que tu cuerpo lo asimile. Ahí es donde entra el aceite de oliva, ahí es donde entran los polifenoles, ahí es donde entran los antioxidantes, la vitamina E, los tocoferoles. Y nos pudiéramos ir todavía más a la importancia de la vitamina D, a los ingredientes naturales, a que estábamos hablando de que necesitas un producto limpio y está libre de soya, libre de gluten, libre de colorantes, etcétera, y a la dosis específica por peso. No es lo mismo lo que va a necesitar un niño de 2 años a un niño de 10, a un adulto, a un adolescente de 18, a un adulto de 25, de 30, de 50, de 60 años. No es lo mismo lo que necesita un atleta a lo que necesita un niño. Entonces, el que sea líquido, que a algunos les sorprende porque están acostumbrados a ver a los que son como que vienen
en capsulitas de gel. Cuando ves esto líquido, algunos se sorprenden, pero realmente es tecnología más avanzada. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Estos son todos los sellos que les decía. Y déjenme ver porque quiero compartirles, déjenme ver si lo tengo aquí, porque creo que ha habido algunas dudas con la dosis para los niños. Entonces, hay personas que le dan la misma dosis a los niños y el frasquito en los niños es diferente. ¿Ok? Entonces, sirve que Paco nos está haciendo el favor de grabar la sesión, así que le voy a poner aquí, pum, 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 un segundito, no me tardo nada. Aquí está. Pero hasta aquí, todo en orden, vamos bien, si se está entendiendo, perfectísimo. Ahora, les decía, libre de azúcar, libre de gluten, libre de soya, sin organismos genéticamente modificados, un producto muy, muy limpio. ¿Cuál es, qué es lo que tenemos que saber conforme a los niños? Ok, aquí tomemos nota porque número uno, el equilibrio de omega 6 y 3 en los niños sugerido es de 5:1. Ok, ahorita hablamos de cuánto, de 3:1, ¿verdad? Pero en los niños se sugiere de 5:1. Ok, entonces, eso es número uno. Pero número dos, dosis diaria recomendada de 2 a 10 años o hasta los 40 kilogramos es de 0,20 mililitros por kilogramo de peso corporal. ¿Ok? David, pero eso es demasiado, algunos me dicen. ¿Ok? Eso es demasiado. ¿Ok? Y fíjate que yo vi que, a ver, ¿qué es lo que tienes que saber? Un niño pesa mucho menos. Un niño de 25 kilos pesaría 5, perdón, tomaría 5 mililitros al día. ¿Ok? Ahora, niños mayores de 11 años y adultos, ahí sí, 0,15 mililitros por kilogramo de peso corporal. Ese ejemplo, los adultos que pesen 80 kilogramos tomarán 12 mililitros al día. ¿Ok? Ahora, otra cosa, almacenar los frascos sin abrir en un lugar oscuro y seco, a temperatura ambiente o en un refrigerador. Pero esto prestemos atención. Una vez que el frasco esté abierto, hay que ponerlos en el refrigerador y usarlo en un plazo máximo de 45 días. Algunas personas se me espantan. Oye, se puso turbio. Claro, el aceite puede enturbiarse a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados debido a la solidificación del aceite de oliva. O sea, es normal, el aceite se aclarará a temperatura ambiente. ¿Ok? Esa es la medida del Tutti Frutti, pero los otros Balance Oil es de 0,12 y de adultos no. No, cuando tú ves la medida del Tutti Frutti, ¿ok? O bueno, cuando tú ves y analizas los ingredientes y las cantidades del Tutti Frutti, el 95% es igual. Varía ligeramente, pero el 95% es igual que el Balance Oil normalito, ¿ok? Entonces, lo sugerido es exactamente lo mismo que el Balance Oil. Ok, no es 0,12. Ahora, muy buena pregunta. En la nevera no se condensa, es lo que nos está diciendo acá. Se puede condensar, entonces hay que buscarlo que no esté a menos de 4 grados. Ojo, si tu casa es muy fresca y está entre 20 y 25 grados, lo puedes poner en la alacena, no necesita estar en la nevera. ¿Ok? Pero porque hay quienes tienen la nevera muy, muy fría y luego se condensa demasiado porque son aceites. Ahora, ¿puedo tomar más de 12 mililitros diarios? La respuesta así de dedo es no, porque ahí dice, ¿ok? Yo te puedo decir que tuve la fortuna de ir con mi familia a un road trip el año pasado en Navidad y fueron 3 semanas de viajar por Estados Unidos sin hacer ejercicio y
comiendo muy mal. Yo no quería que mis números se dispararan. Yo en lo personal, como aumentó mi consumo de omega 6, ¿qué crees que hice? Aumenté mi consumo de omega 3. Yo esas 3 semanas consumía 20 mililitros al día, 10 en la mañana y 10 en la tarde. ¿Ok? Entonces, la regla es no, no se puede, ¿ok? Al igual que alguien te diría, un adulto necesita 2.400 calorías aproximadamente, entre 1.800 si es mujer y 2.500, pero Michael Phelps consumía más de 10.000 a veces. Entonces, pues depende de tu situación, depende de cómo está tu balance, depende de cómo es tu alimentación, cómo es tu ejercicio, depende de muchos factores. La respuesta rápida, segura y legal es decir, no más de 12 no lo hagas. Pero para esto son estas clases, para entender que cada persona es diferente, cada situación es diferente. Una persona neurodivergente al principio pudiese tener dosis más altas, porque sobre todo si haces, imagínate con mi hijo que salió 97-1. Claro que yo le di dosis más altas que el .20 que dice ahí. ¿Ok? Entonces, pero todo esto son particularidades. En general, sobre todo si no se han hecho la prueba, lo ideal es no pasarse de esas dosis. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, digo, para mí es bien importante esto. ¿Por qué? Porque además, cuando hablamos de las dosis, en neurodivergencia, las probabilidades de estar en desbalance son mayores. Pero para saber con exactitud, para eso está la prueba. ¿Qué pasa si la botella del Balance Oil lleva más de 45 días? ¿Qué recomiendo? Recomiendo que te la tomes esa misma semana. ¿Ok? Obviamente hay que olerla, hay que ver que no huela rancio. Básicamente, si no huele a rancio, poco a poco se va desactivando, entonces ya no va a funcionar al 100%. Por seguridad y precaución, se recomienda ya no tomarla. Yo en lo personal, al ser suplementos naturales, yo he consumido suplementos incluso que ya han pasado de su fecha de caducidad, y a mí no me ha pasado nada, ¿ok? ¿Qué beneficios tiene el Balance Oil para una persona neurodivergente? Excelente. Básicamente Roberto me dice, síguele, porque ya, sí, porque de aquí podemos seguir hablando más cosas. Entonces, déjenme, les pongo un videito y vamos directamente a terminar con esta parte de neurodivergencia. La salud de sus hijos es personal, no un juego de adivinación. Las necesidades de omega 3 de los niños son diferentes de las de los adultos. No todos los cuerpos son creados iguales, porque todos deberíamos tomar los mismos suplementos. El nuestro fue hecho para toda tu familia. Descubra las necesidades individuales de omega 3 de cada uno con nuestra prueba de equilibrio en casa. A medida para adultos y niños, sin sabor pescado. Respaldado por la ciencia aprobada por los niños de los pioneros de nutrición personalizada basada en pruebas, Sensino inspire cambios en la vida. Entonces, una vez que se hace la prueba de inicio, es muy fácil a los 120 días poder volver a hacer otra prueba y ver cómo va mejorando el resultado. La dosis o digamos que el consumo se sugiere a partir de los 2 años de edad. Si lo vas a hacer antes, hay que revisarlo con el pediatra. También se sugiere en mujeres embarazadas, en mujeres en gestación, también en mujeres que están en lactancia. Y estas son las afirmaciones que ya conocemos que son aprobadas por la EFSA. Pero hablando de neurodivergencia, lo que me preguntaba Roberto, oye, ¿qué beneficios tiene para la área neurodivergente? Ahí les va. Mejora el enfoque y la atención. ¿Por qué? Porque el EPA se ha asociado con mejoras en la concentración, impulsividad y manejo conductual, regulación emocional y del comportamiento, la reducción de inflamación y el balance de neurotransmisores ayuda a modular el estado de ánimo, reducir la irritabilidad, ansiedad y agresividad. Mejora, bueno, el equilibrio de omega 6 y 3
medido, mejor regulación neurológica y menos hipersensibilidad que favorece el descanso nocturno, mejoras cognitivas y en el lenguaje, específicamente en el autismo, favorece la sinapsis neuronal y el desarrollo cerebral, apoyando funciones como la comunicación, la comprensión, la interacción social y la síntesis de la melatonina. Y la vitamina D3 que trae el Balanzoil como apoyo adicional en las deficiencias están asociadas a insomnio y trastornos del sueño. Entonces, eso que me preguntaba Roberto, oye, a nivel neuronal es todo esto, ¿ok? Y hay muchísimos testimonios que tenemos. Ahora, ya nada más para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Había personas que me escribieron cuando supieron que íbamos a hablar de neurodivergencia y me decían, oye, David, la ansiedad, el estrés y la depresión entra en la neurodivergencia y si es así, ¿el omega 3 ayuda? La respuesta es que sí. No está catalogada, algunos no lo catalogan como neurodivergente, pero es una realidad que funciona en los temas relacionados con ansiedad, estrés y depresión. En ese ramo específico hay que tomar en cuenta tres grandes pilares, que es la parte neuronal en cuestión de los omegas, la parte digestiva, ¿ok? Que ya hablamos que es el segundo cerebro, y la parte social emocional, ¿ok? Pero cada vez hay más psicólogos y psiquiatras que están utilizando omega 3 en sus consultas. Es común que en mi consulta de psiquiatría me pregunten si existe algún suplemento para mejorar su salud mental y la respuesta es que sí. Y la respuesta es el omega 3, que es un ácido graso esencial, principalmente del tipo DHA y EPA, que no se produce en nuestro cuerpo, que lo adquirimos a través de la dieta, pero con nuestra dieta que estamos acostumbrados solamente llegamos a requerimientos del 10%. Los beneficios del omega 3 son múltiples a nivel de salud visual, metabólica, cardíaca, a nivel del sistema nervioso central, y por eso la Asociación Americana de Psiquiatría recomienda un uso diario de 1 a 2 gramos con los componentes EPA y DHA. Por lo tanto, es importante revisar el etiquetado para ver las características adecuadas de omega 3, ya que existen en la actualidad muchas marcas, muchas presentaciones. Además de esto, el evaluar que no contenga mercurio. Diversos estudios han demostrado el beneficio de usar omega 3 como tratamiento adyuvante en depresión, en ansiedad, en trastorno bipolar, en esquizofrenia, en TDAH, en deterioro cognitivo, entre otros padecimientos neuropsiquiátricos. El omega 3 bien indicado puede ser un tratamiento valioso para tratar las enfermedades mentales. Ok, entonces, y ahí les va, Janet Rojas, otras mamitas están dando a sus niños neurodivergentes omega 3, 6 y 9. Ahí les va mi opinión sobre omega 3, 6, 9. Creo que es marketing. ¿En qué aspecto? En dos grandes puntos. Hay omegas que vienen así etiquetados y dicen, oye, yo te estoy dando omega 3, 6 y 9 que necesita el cuerpo. Es cierto, pero el día de hoy sabemos que el omega 6 lo tenemos en exceso. ¿Ok? Entonces, imagínate consumir omega 3 con omega 6. Pues no hace lógica, ¿ok? Y otra cosa que a veces no sabemos es que el omega 9, nuestro cuerpo sí lo puede producir si tiene suficiente omega 3 y 6, ¿ok? Entonces, digamos que por eso cuando a mí me dicen, oye, tengo este omega 3, 6, 9, les digo, no te recomiendo ese, hay muchos otros. Ahora, hay muchos testimonios el día de hoy, ahorita que me preguntaban, oye, ¿y cuáles son los beneficios? Ok, tenemos muchísimos testimonios, les voy a poner solamente uno, a ver, les voy a poner este. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Yasmina Amaral, soy de Sonora y les vengo a compartir un cachito de mi vida. Soy mamá de un niño de 6 años, Damián. Está canalizado con un nivel bajo de autismo y les vengo a compartir unas cosas muy buenas que me están pasando. Alrededor de 1 mes y medio, 2, me enviaron un video de una muchacha de Hermosillo, Sonora, que ella platica, da su testimonio, que es mamá de un niño con autismo. Su hijo no hablaba. Ella recomienda un producto que le empezó a dar a su hijo y que lo empezó a ayudar a que hablara. Su hijo ahora habla,
Si la buscas en las redes sociales, tú vas a ver su hijo hablando. Cuando antes de que le empezara a dar el suplemento que les voy a enseñar ahorita, no lo hacía. Y está encantada. Yo al momento de ver su video la busqué por todas las redes sociales y le pedí información. Obviamente compré el producto. Tengo un mes dándole el producto a mi hijo. Estoy encantada. Mi hijo ya hablaba, mi hijo tenía vocabulario. No como los niños de su edad, no. Pero sí hablaba mi hijo ya. Pero lo que estoy viendo en cambios nuevos que tiene mi hijo es su comportamiento. Está más despierto, con más energía, tiene nuevas palabras en su vocabulario. Estoy encantada y solamente tengo un mes dándoselo. Entonces estoy haciendo este video para todas las mamás que tenemos niños con autismo. No desaprovechen esta oportunidad. Estoy encantada, se los estoy diciendo de corazón. Así como Blanca, que es la joven de Hermosillo, que estamos con este tratamiento, fascinada, sobre todo que es algo totalmente natural que cualquier persona puede consumir, tanto de un bebecito recién nacido hasta personas de la tercera edad. El producto es esta es la segunda botella que le voy a dar a mi hijo. Cincino, de Balance Oil se llama, Cincino. Es buenísimo. Bueno, yo creo que se nos puede ir una hora si pongo todos los testimonios que existen. Voy a compartir rapidito. Hay muchos están también en los grupos de Telegram, Tengo un hijo Hola, que buenas tiene TDA. tardes. pero hay muchos testimonios, ¿ok? Entonces, como les decía, además de autismo y TDA, otros campos tienen que ver con la depresión, migraña, deterioro cognitivo, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar y Parkinson, ¿ok? Y ya una disculpa si tenían más interés en esta parte, pero ya se nos está acabando el tiempo, pero a final de cuentas, la verdad es que el día de hoy estoy feliz de cómo en lo personal yo pasé de 18 a 1 a 3.2, ya estoy en la línea. Mi hijo menor pasó de 23 a 5.1 y mi hijo mayor es el primero en mi familia de regresar al balance porque pasó desde 97 a 4.8. Ya es el primero que sale ahí en verdecito. Entonces, para los que se preguntan oye, ¿y las dosis? Por eso yo estoy convencido que las dosis de 0.2 en niños es la adecuada, porque yo lo estoy viendo con mis hijos, ¿ok? Además de los cientos de testimonios que tenemos vía WhatsApp. Contraindicaciones, solamente hay dos grandes contraindicaciones, Sara. Uno, si es alérgico al pescado, hay que revisarlo o evitarlo. Y número dos, si está tomando anticoagulantes. Fuera de eso, no hay contraindicación como tal en los omegas, ¿ok? Yo pasé desde 80 a 2.4. Felicidades, Gloria. Entonces, testimonios tenemos muchísimos, pruebas tenemos muchísimas y protocolos cada vez van llegando protocolos más completos a toda Latinoamérica en cuestión de estrés, ansiedad, depresión, toda la parte mental está el Viva Más, toda la parte digestiva está el Synnobiotic y las vitaminas está el Extent, ¿ok? Entonces eso ayudará bastante para una persona que sufre de Parkinson, además de la creatina, sí, el omega le debe de ayudar bastante, ¿ok? Bastante. Ojo, recuerden que estos no son curas, no son fármacos, son productos naturales que, como decía el doctor del video, es un coadyuvante, es decir, ayuda de forma alterna a todo nuestro sistema. Y adicional, tenemos la opción de productos gratis con el Cincino for Free. Ayúdenos a compartir. El próximo sábado tenemos otra sesión muy interesante. Cada sábado hablamos de esto. Y sobre todo, empecemos nosotros dando el ejemplo, ¿ok? Dando el ejemplo en haciéndonos la prueba, tomándonos el producto y después que nuestra familia sea el ejemplo, que nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, los que nos rodean, yo sé a veces son los más difíciles, no me van a dejar mentir que a veces son los más tercos y no me quiero hacer la prueba,
Dásela de cumpleaños, dásela de Navidad, dásela de Día de las Madres para ver cómo está. ¿Ok? Estudios y de qué tipo que apoyen lo expuesto. Te puedes meter a PubMed. Déjame, te lo pongo aquí. PubMed.gov, Sara. Y el mejor estudio son perdón, y lo mejor que va a apoyar son todos los videos que te acabo de poner. ¿Ok? Porque después de ver 1, 2, 3, 100, 200, miles de personas con beneficios, ya tú puedes decidir, ¿ok? Pero sí, pero ahí te va. El omega es el tercer suplemento más estudiado en los últimos 50 años. El omega 3 es de los suplementos más estudiados, ¿ok? Entonces, espero que esto les dé la claridad y la confianza a los que puedan prender la camarita para una foto. Le he insistido a mi hijo y dice que no porque sufre de acné y lo leyó por internet. Ese es el gran peligro del internet, ¿ok? El día de hoy, Marco Aguilar, no es el tema de diabetes, pero también te puede ayudar mucho diabetes y colesterol bastante. Entonces, pruébenlo. Para el acné, no solamente no le va a causar acné, al contrario, luego vamos a invitar a algún dermatólogo porque puede ayudar muchísimo para la piel. Pero el día de hoy es de neurodivergencia de corazón. Espero que les haya servido la información. Quedó grabado. Y si necesitan algo más, me pueden contactar en privado. Ayuda bastante para la piel. Muchísimo, ¿ok? Muchísimo para la piel. Entonces pongan una sonrisota, si les parece, porque vamos a tomar una foto. Entonces, sonrisa a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va. Listo. Saludos, saludos. Y vamos por apoyar a todas esas personas neurodivergentes para tener mejor salud y para tener una mejor calidad y estilo de vida. ¿Sale? Espero que les haya servido, que tengan un lindo día. Saludos desde Monterrey, México. Nos vemos en la próxima sesión. Bye, bye, bye.